Muy bien, muy buenas noches. Les saluda Edgar Vargas, que como siempre, tratando de poder compartir algunos juicios elementales en materia jurídica. En esta ocasión vamos a tocar un tema netamente procesal, a efecto de que se puedan dilucidar algunas dudas o en todo caso reforzar ya lo obtenido. Nunca uno termina de aprender. Es cierto también que sobre la materia que voy a abordar, que hay muchos colegas que tienen una excelente percepción de llevar esto, no sin antes también agradecer a CACJAL, ¿no? Al Centro de Alta Capacitación Jurídica y Asesoría Legal Piura, hasta que se conecten, ¿no? Vamos a ir presentándonos al doctor Ángel Ortiz Anyosa, que está en Piura. En fin, nuestro tema a tocar a partir de hoy, en estos minutos que vamos a estar gracias a ustedes, a su presencia, es la alta litigación, referidos no más ni menos que a la verdad en el proceso mediante la oralidad. La persuasión como instrumento, ¿no? Identificar a la personalidad del juez, vamos a tomarlo en cuenta. Asimismo, abordaremos los alegatos finales del fiscal, del abogado y de las demás partes. ¿Por qué es importante, en todo caso, la persuasión en nuestro sistema procesal penal, ¿no? En nuestro sistema, en todo caso, acusatorio? Muchos dicen que no, la persuasión va a un sistema de jurados. Si bien nació en un sistema de jurados, sin embargo, la persuasión como tal tiene sus orígenes también en Grecia, ¿no? Y en Roma. Entonces, la persuasión no podemos dejarlo de lado. Todo abogado tiene cierto grado de persuasión. Y no solamente estoy hablando del aspecto penal, sino también el aspecto constitucional, o podría ser en cualquier tipo de audiencia en donde tenga que intervenir el abogado en un sistema de oralidad. En este caso, los colegas de procesalista civil, por ejemplo, tienen mayor conocimiento de la implementación hoy en nuestro país sobre la oralidad en el proceso civil, así como lo ha señalado o los reitera en las capacitaciones el doctor Sumarria Benavente, un gran amigo y maestro. Eh, Bien, entonces, antes de abordar el tema, vamos a iniciar esto con ciertas interrogantes. Las interrogantes que nos vamos a plantear a efecto de abordarlas es, por ejemplo, tres puntos. Vamos a tocar sobre tres puntos y luego vamos a entrar a lo que vienen a ser los alegatos. O sea, vamos a hacer el camino previo a efecto de poder comprender lo que viene a ser la oralidad, ¿no? Y su manifestación hacia el juez. En fin, las preguntas, las interrogantes que nos vamos a plantear es la siguiente. ¿Es la verdad procesal una verdad construida judicialmente? Primera interrogante. Segunda interrogante. ¿En qué medida la utilización de las técnicas de persuasión influye en la decisión judicial? Ojo, estamos hablando de nuestro sistema. ¿Y cuál sería el impacto de los factores externos que influyan en la adopción de una determinada respuesta de verdad procesal por parte de los tribunales? Por ejemplo, los factores externos tienen mucho que ver. Vamos a analizar el tema rápidamente. Para ello, vamos primero a saber, por ejemplo, que el concepto de verdad en el proceso penal, o la verdad que se obtiene en un proceso penal, no es una verdad real. Estamos de acuerdo con muchos colegas, imagino. Es una verdad construida. Desde ese punto, hay que también decir que la verdad real o la verdad histórica ha quedado en el pasado y no existen formas certeras de reproducirla más. Por eso el proceso penal se propone, con menos pretensión, aproximarse a ella a través de una versión construida de la verdad. O sea, viene a ser una construcción de verdad. El proceso netamente tiene esa característica. Quienes esperan una verdad real, una genuina, se van a quedar esperando. Esto explica entonces, por ejemplo, ¿no? Thomas Mauet, cuando señalaba que uno de los, ¿no? que viene a ser uno de los más grandes especialistas en litigación, cuando señalaba en la terminología latina, atrial is recreation of reality. ¿Qué decía eso? Un juicio es una recreación de la realidad.
vuelvo a hacer mención, ¿no? Que el sistema, Thomas Mauet viene a ser procedencia anglosajona, en fin. Entonces, la verdad histórica es parte del pasado, dentro del proceso, y no existe forma alguna de retornar a ella ya. Así lo decía, por ejemplo, San Agustín de Hipona, también en su obra, ¿no? Confessionum Libri Tredicim. Quien puede juzgar un pasado ya no existe, ¿no? Eso vamos a resumirlo. Y es que incluso, por ejemplo, los autores que sostienen que la necesidad de mantener la idea de verdad material como objetivo del proceso penal reconocen las limitaciones en su cabal conocimiento en el proceso penal, y por ello sostengan que dicha verdad histórica jamás podrá ser alcanzada en su plenitud. Eso es lo que señalé cuando digo que si muchos están esperando una verdad real, genuina, no existe, porque la verdad real va a ser construida y va a cambiar de nombre. Vamos a abordarlo, vamos a seguir abordándolo más adelante lo mismo. Entonces, la adecuación de lo que se conoce de una cosa, o sea, es la adecuación de lo que se conoce de una cosa con lo que era la cosa. Eso va a ser la construcción. Por ejemplo, Michel Tarrufo tenía un término que dice, ¿no? El resultado de la correspondencia del enunciado en un estado empírico del mundo. El resultado de la correspondencia del enunciado con un estado empírico del mundo. O mejor dicho, que la verdad real como verdad sustancial es un inalcanzable ideal. Es un poco ya más filosófico. O también decir, ¿no? Terminan esta idea diciendo que el conocimiento absoluto de la verdad solo resulta posible en el ámbito de las ciencias exactas. 2 más 2 es 4 y 4 más 4 es 8. Solamente en las ciencias exactas, siendo el derecho una ciencia social, entonces sería no sería de recibo ese tipo de, ¿no? de amplitud o de idea. En fin, entonces, ¿debemos conformarnos con no ansiar una verdad real? Vamos a trabajar sobre ese tópico. Frente a la imposibilidad de alcanzar la verdad histórica, el discurso procesal actualmente se decanta en un concepto formal o forense procesal de verdad, preferible a un concepto de verdad real que además de proponer una idea, ¿no? de un ideal que se reconoce como inalcanzable, contiene una carga ideológica que debe a toda costa ya superarse. Eso es la concepción que ya se viene trabajando. Tal concepción hace de la verdad real un fin con mayor, por ejemplo, valor que la propia verdad, ¿no? En fin, la verdad forense contiene dos juicios, uno fáctico y otro jurídico. Puede decirse, como dice Ferraioli, ¿no? que la verdad procesal contiene una doble verdad. Interesante. La verdad fáctica o quaestio facti y la verdad jurídica o quaestio iuri. La primera es comparable mediante, por ejemplo, la prueba. Y la segunda es mediante la interpretación. Por eso lo que se debe trabajar es en esos dos puntos. Tanto en lo que viene a ser en el trabajo probatorio y como en el trabajo de la interpretación de las normas. Básico para el litigio, por ejemplo. Y podemos seguir entonces. ¿En qué medida la utilización de las técnicas de persuasión influye en la decisión judicial? Ese es nuestro segundo punto. La utilización de la persuasión en la decisión judicial. Tenemos entonces que el proceso penal solo puede conformar o recrear una verdad. ¿Okay? Esto no resulta tarea sencilla por dos razones adecuadamente expuestas, por ejemplo, Paul Bergam.
¿no? Cuando señala que la primera relacionada a la falibilidad de los seres humanos, ¿no? En el proceso de percepción de los hechos, y la segunda vinculada a las limitaciones de la comunicación verbal para transmitir correctamente la realidad. Hay que entender desde con la concepción de que el magistrado, el juzgador, es un ser humano. Es un ser humano que vamos a realizar un canal de percepción, quien emite y quien recepciona. Y mientras el mensaje sea más coherente, más simple, el juez podrá tomar ese mensaje, ¿no? Y podrá resolver de acuerdo a ello. Entonces, en efecto, no es solo que existe un nivel de error en la percepción sensorial de los hechos por parte de los seres humanos, sino que las posibilidades de transmitir dicha percepción, por ejemplo, a otras personas, choca, ¿no?, a su vez con las limitaciones de percepción que a su vez tienen quien son los destinatarios. O sea, no solo sería el error quien lo transmite, sino también pudiese haber un error también quien lo recepciona. No estarían adecuadamente capacitados, incluso pueden tener ciertas limitaciones físicas, incluso fisiológicas, ¿no? Por eso es todo una tarea esto de la técnica de persuasión. En todo caso, si se quiere manejar adecuadamente y pensando en esto que estamos señalando. Entonces, que esta compleja recreación de la verdad debe provenir de las partes. Las partes recrean, ¿no? Las partes, fiscal, abogado de defensa, ¿no? Dentro de un juicio, por ejemplo, o dentro de un proceso penal, a lo que nos conlleva en los alegatos finales, que con eso vamos a concluir. Entonces, la verdad judicial reconocida por el juez no es sino la verdad propuesta por las partes. ¿Qué significa esto? Que la verdad judicial, la verdad judicial, o la resolución judicial, o lo que resuelve un magistrado, no es más que la proposición de una de las partes. Es una verdad de dos posiciones que ha recogido. Una verdad de uno de ellos ha sido recepcionado por el juzgador. En efecto, ¿qué es lo que resuelve el juez? ¿Qué es lo que resuelve el juez en última instancia, en todo caso? El juez, al momento de emitir su fallo, debe adoptar y optar por las propuestas de verdad formuladas por las partes dentro de un proceso penal. Entonces, la verdad planteada por el juzgador, por el acusador, por ejemplo, en este caso el fiscal, ¿no?, debe ser aceptada por el juez. Si es que, ¿no?, el juez tiene toda la certeza de que dicha verdad ha sido quien ha dominado el proceso. Y el juez soluciona el estado de incertidumbre existente. Como bien ha dicho también Tarrufo, que la propuesta de verdad formulada por las partes tiene el estatus epistémico de la incertidumbre. Al construir una hipótesis cuya condición de veracidad, falibilidad se mantendrá como incierta hasta que el juez resuelva el problema determinado si la hipótesis formulada por las partes es veraz o es falsa. La tarea entonces del juez no es ni de hacer de fiscal, no es ni de hacer de abogado a la vez. La labor del juez en nuestro proceso penal, con todas las garantías que provee para una adecuada actuación de este mediador, viene a ser la recepción de la idea. Como dice Garuancho, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a buen derecho, sentar la decisión correspondiente. Y entonces, siguiendo el tema de persuasión, ¿y se puede persuadir en nuestro modelo?
no de jurados no, sino de jueces profesionales. Vamos a un juez unipersonal o a una sala de magistrados. Siendo así, podemos decir que la persuasión viene a ser un aspecto fundamental dentro de la litigación oral. Viene a ser un instrumento que los juicios son ganados por aquellos que tienen capacidad de convencer al juez o a un tribunal, propiamente, dependiendo, unipersonal o un tribunal. Perdón. Entonces, el término que acuñaba Falcon y Rojas sobre la superioridad de su propuesta, ¿no? Superioridad de la propuesta del exponente. ¿Y quiénes ganan los juicios? Son aquellos que con mayor eficacia persuaden al juez. Hay que entender en ese contexto que la persuasión es un proceso comunicativo a través de la cual uno de los agentes, persuador, el que lleva, persuasor, el quien lleva el mensaje, intenta influenciar de modo no coactivo. O sea, ¿qué significa eso? No se impone mediante cierta fuerza y generalmente inconsciente en el pensamiento o compartimiento de otro agente. En fin, ese mecanismo se reproduce en el proceso penal en cuanto a las partes procesales que buscan convencer a un tercero también, por ejemplo, el juez, de la mayor validez de los argumentos. Fiscal, defensor. Ahí radica justamente la importancia de la labor del abogado litigante. Hoy, en materia civil, se está implementando la oralidad. ¿Y será necesario la persuasión? Va a ser necesario la persuasión. Que el receptor, por ejemplo, reciba el mensaje, requiere que el mensaje y el mensajero sean adecuados. ¿Y cómo llego al adecuado personificación del mensajero? Es un trabajo constante que primero se tiene que tomar en cuenta ciertas pautas como cuáles, que vamos a señalar en el próximo capítulo. Entonces podemos resumir esta idea señalando que en vista que la persuasión es asimilar a cualquier otro proceso de comunicación, para que sea exitoso resulta necesario, por ejemplo, que el receptor de la comunicación, en nuestra condición, el juez, esto es, el juez, coopere en el procedimiento comunicativo. ¿Y cómo va a cooperar el juez? ¿Estará a nuestro alcance que el juez coopere? Vamos a ver también, eso depende de la personalidad del juez. Y puede decirse entonces que la persuasión no es imposición, sino es colaboración. Colaboras con la idea, colaboras con resumir, colaboras con señalar adecuadamente los términos, con la adecuada dosis de interpretación que le das a norma y lo emites en tu invocación, en tu momento, en tu argumentación, por ejemplo. A través de esta unidad propondremos, por ejemplo, unas pautas que pueden ser de utilidad para lograr el objetivo persuasivo, perseguido al asumir la defensa penal. Y esto también va dirigido a los fiscales. ¿Quién ha dicho que los alegatos solo debe lucirse el abogado? No es así. El abogado deja la piel, sí. ¿Por qué? Porque tiene eminentemente que proteger al sujeto pasivo del proceso. Sujeto pasivo del proceso, que viene a ser el imputado, el acusado. Y el fiscal defiende los intereses del Estado. Defiende la impunidad, está contra la impunidad, dándole duro a los delitos. Ese es su trabajo el fiscal, pero sin dejar de observar, por ejemplo, ciertos principios que también son parte de sus funciones y atribuciones. Entonces nuestra charla puede también estar dirigida a señalar que el reconocimiento, por ejemplo, de la necesidad de la cooperación del juez como elemento esencial de la persuasión. O sea, ¿de qué sirve que yo tengo cierto grado de persuasión si es que no conozco las cualidades del juez? Si es que no me ha interesado observar al juez. Entonces la persuasión es interacción y requiere que el juez esté predispuesto a recepcionar la información. Si un juez se duerme,
Si lo duermes al juez con tu exposición, entonces si el juez debe estar dispuesto a recepcionar la información que tú le das, que las partes le entregan, esta predisposición dependerá de una serie de factores que pueden ser constitutivos o pueden ser accidentales también. Por otra parte, son aquellos otros factores de distracción, como le señalo, que tienen lugar en un momento mismo de la comunicación, el momento que uno va señalando las cosas, y factores que deben ser enfrentados con rapidez, con sutileza y con fortaleza por parte del abogado. No te desmoralices cuando el juez está durmiendo. Levanta la voz y también aprende de los silencios. Los silencios dicen mucho. El abogado debe encontrarse atento para identificar aquellas, por ejemplo, lagunas de distracción por parte de los jueces. Y por ello, por ejemplo, involucra a su no cooperación por parte del juez y hacerles frente también, ¿no? Cuando sutilmente se puede realizar, ¿no? Porque hay que saber de que el juez preside la audiencia, y es necesario que el juez esté también consciente de recepcionar nuestros alegatos. Bien, entonces, ¿y para ello cuáles son, por ejemplo? ¿Qué pautas serían? Golpes, por ejemplo. Pausas, por ejemplo. Silencios breves, por ejemplo. ¿Pueden captar la atención del juez? De cierta forma, el juez internalizará, después de estos gestos denotados por parte del expositor, del alegante, y realizará reiniciará su percepción, pero lo estamos enfocando en nuestro camino, lo estamos llevando donde nosotros queremos. En ese contexto debe recordarse las advertencias hechas, por ejemplo, por Goldberg, no el luchador de la WWE, sino Goldberg, respecto al limitado alcance de la atención de los jueces. Legos que, en circunstancias óptimas, pueden llegar solo a media hora. Eso sería su alcance. Entonces hay que tener todo tipo de conocimientos para poder ser también breves en nuestra exposición. Si el juez, por ejemplo, te da 60 minutos para tu exposición, tienes que terminar antes, en 50 minutos. Y así le estás demostrando que tu mensaje ha sido sustancial y no necesito tanto tiempo como para poder haberle hecho una buena exposición y arremeter dentro de esa exposición un mensaje claro sobre lo que he querido decir, sobre la inocencia de mi cliente, y que lo demás ya sobra, pero debe ser de calidad. Una dosificación de calidad en un tiempo menos a lo propuesto por parte del juez será muy importante a efecto de nuestros intereses fiscales o abogados. ¿Cómo identificamos la personalidad del juez? ¿Cómo identificamos la personalidad del juez para lograr, por ejemplo, la persuasión? ¿Y cómo logro eso? ¿Dónde se ve eso? ¿Cómo se estudia? ¿Tengo que ser amigo del juez? No, si lo que no tienen suerte de ser amigo del juez, una cosa es la amistad y otra cosa es poder incidir sobre sus decisiones profesionales. Es importante que el abogado identifique las características de personalidad del juzgador. Esto con el propósito de reconocer su reacción frente a la teoría del caso que estás exponiendo. Defensa o fiscal. No me voy solo para defensa, también para fiscalía y para las partes incluso. Es por cierto una cuestión más sencilla, a la medida aunque se pueda conocer los rasgos de personalidad del juez, no resulta tan sencillo establecer sus efectos en las decisiones judiciales. La personalidad del juzgador nos permite establecer en todo caso tendencias de decisión basadas muchas veces en estereotipos culturales, sus antecedentes personales, su personalidad como tal, su ideología, sus valores,
que tienen relevancia, que quede claro, no accesoria. Por eso es correcto la afirmación cuando se ha propuesto por parte de Scalia y Gardner: un buen abogado intenta aprender cuanto sea posible del juez que decidirá el caso. Tenemos que aprender del juez que va a decidir el caso. En fin, pero hay que conocer al juez no para otro tipo de situaciones, no para ir a sobornarlos, sino hay que conocer al juez para nuestra estrategia de emitir nuestra teoría, nuestra tesis de defensa, nuestra tesis fiscal. Se llama un conocimiento abstracto, ¿no? Pero a la vez podemos también objetivizar en nuestras pretensiones. En fin, entonces, el conocimiento obligado del abogado sobre la filosofía del juez es necesario, es parte de lo que estamos hablando. En esa intención corresponde, por ejemplo, que el abogado indague la filosofía judicial de ese juez, es decir, reconocer las tendencias que se desprenden en sus decisiones de quién resolverá el caso. Así, por ejemplo, conforme a estudios empíricos sobre la cuestión, estas serían algunas tendencias decisionales más relevantes. Ustedes se acuerdan cuando se dice: oye, ¿quién está viendo tu caso de violencia familiar? Mujer golpeada. Ah, es una doctora, una juez mujer. ¿Qué tenemos con eso? Apasionamiento por el género. Podría ser un juez un poco reacio a nuestras pretensiones si defendemos al agresor en este caso, ¿no? Para las defensas, abogados, por ejemplo. Y vamos a clasificar algunas perfiles de la filosofía de los jueces que pueden incidir en la decisión. Entonces, por ejemplo, uno de ellos sería la sensibilización de los jueces frente a la crítica de los académicos. Puede ser también que los jueces de sexo femenino respecto a los delitos sexuales, violación sexual. La mujer, si es una juez mujer, ya fuiste. Te exigirá lo máximo, la inocencia de tu cliente si defiendes al agresor sexual. Además, otro sería el tratamiento de los imputados, ¿no? De raza blanca en ciertos estatus sociales. Estamos hablando del tema social. Vivimos en un país estereotipado como quieran. Si bien el juez no va a realizar una valoración o una motivación en base a dichos preceptos, no obstante ello, hay que subjetivamente tener en consideración ciertos parámetros. Otro podría ser el grado de credibilidad de la víctima mujer. A pesar de los acuerdos plenarios, de los criterios ya adoptados, de la norma como tal, que dice en qué caso se debe dar cierta credibilidad, por ejemplo, a las indicaciones en delitos sexuales o clandestinos, fuera de todo ello, el grado de credibilidad de la víctima mujer, por ejemplo, el juez cómo lo va a recibir dicho mensaje, acompaña de llanto, ¿no? Además, otro puede ser los jueces conservadores son más punitivos, por ejemplo, los jueces conservadores, la personalidad diversa, así como cualquier ser humano, tenemos distintas concepciones de la vida, y hay jueces conservadores. ¿Y por qué pueden ser más punitivos? Porque tratan de resguardar esa concepción que ellos tienen filosófica, que ellos mantienen, ¿no? De ser más conservados en cierto tipo de delitos, menos permisibilidad, por ejemplo. Otro puede ser la identificación de los jueces con el delito cometido. El juez se puede sentir identificado con ese delito. No sabemos su antecedente, quizás pudo haber sido víctima de algo algún día, ¿no? Esta nómina de características en su filosofía del juez pueden incidir en el proceso. ¿Sería observable? De repente no, porque se va a apoyar, o el razonamiento que le va a dar a sus motivaciones no va a estar sentado sobre ello. Sin embargo, hay que pensar que
Estas pueden ser las causales de una decisión que no te puedan haber respaldado en tu tesis, en tu teoría del caso, en tu posición como defensa, como fiscal. Otra puede ser la influencia de la forma política por parte de los jueces. Muchos jueces políticos. Juez que habla de política puede estar involucrando ciertos parámetros políticos en cuanto a su decisión, y ya no sería una decisión libre de política, una decisión politizada. Sin embargo, no lo va a explayar tampoco, el razonamiento no va a ser de esa forma, porque si no el tribunal se la puede bajar su decisión. Entonces, al conocer este tipo de parámetros, ¿no? Obligado, porque es por parte del abogado, conocer la filosofía de un juez, nos va a hacer, en todo caso, prever de decisiones que puedan ir contra nuestros intereses en cuanto a nuestras labores, como defensa o como fiscal también. Los conocimientos externos, por ejemplo, en el razonamiento judicial. Los juicios, por ejemplo, mediáticos. Dentro de las cuestiones vinculadas a la persuasión, por ejemplo, en el contexto judicial, debe mencionar los efectos en que el razonamiento judicial tiene los conocimientos externos del juez, es decir, no derivados de la actividad probatoria desarrollada en el proceso. En torno a los hechos, por ejemplo, del caso, si así como la personalidad del imputado. Eso no son temas que descansan en el proceso, pero son razonamientos externos que puede el juez adoptarlas. En ese sentido, por ejemplo, Casper Benedict reconoce que la influencia de este tipo de conocimientos dependerá de la severidad del delito y de la pena con que se encuentra castigado el delito. O sea, el juez, además de utilizar todos los instrumentos necesarios para realizar una debida motivación, un razonamiento de acuerdo a ley, también podrá tomar estos instrumentos, y habría que los abogados tener mucho cuidado con ello. En ese sentido, si por ejemplo el tribunal tiene que decidir la responsabilidad penal, civil o penal, por ejemplo, de dos policías que han intervenido arbitrariamente al imputado en un delito, su decisión estará condicionada a la gravedad del delito cometido por quien aparece ahora como demandante o denunciante contra estos policías. ¿Qué significa eso? Para tomar como creíble, tendrá que indagar al principio, esas personas eran fiables, la fiabilidad de la persona, por ejemplo. Es algo parecido en los delitos de hurto, ¿no? Si se puede, para que exista, por ejemplo, esté consumado el delito de hurto, uno de los instrumentos que se utiliza es si el objeto hurtado o robado era legítimo. Se puede cuestionar mediante ese punto. Habría que analizar. Yo he sostenido en tribunales sobre que se debe analizar si la legitimidad del bien hurtado. Bien, eso era respecto a nuestro primer punto, que nos ha interesado verdaderamente poderlos transmitir respecto a aspectos sobre la verdad real, legal, la construcción, por ejemplo, y además sobre el aspecto de la oralidad, la persuasión, que debe tomarse en cuenta para llegar incluso a influenciar sobre los jueces y conocer a los jueces, quien en última instancia son los que resuelven los casos que nos traen a todas las partes, ¿no? Bien, vamos a entrar a nuestro punto medular. De todo esto hay que trasladarlo a la práctica. ¿Y la práctica qué es? Hemos elegido el tema de alegatos finales. Los alegatos finales, como todos ustedes entienden, se encuentra contemplado en el artículo 386 del Código Procesal Penal. Viene a ser una discusión final, una exposición pormenorizada por parte del acusador y por parte del abogado defensor y de las demás partes, actor civil y también la parte del tercero civil responsable, ¿no? Que hacía como garante, podría ser.
y también la autodefensa por parte en el proceso, el sujeto pasivo del proceso. Tiene derecho a decir algunas cosas también, ¿no? Y es el último quien habla. Siendo así, a ver, vamos a echar un poquito de agua. ¿Cuál es el objeto de los alegatos finales? Los alegatos finales en juicio. Los alegatos finales en juicio. Convencer al juez que las proposiciones fácticas planteadas al inicio en los alegatos iniciales y después, conforme haya transcurrido las sesiones de juicio en la etapa probatoria, tanto a los elementos aportados por parte y contraparte, a los órganos de prueba, a los peritos, etcétera, etcétera, se haya llegado a la certeza de las proposiciones iniciales, que lo planteado en mis alegatos de apertura, hoy en mis alegatos finales, están probados. ¿Y va a probar que no era inocente y que los elementos probatorios aportados y que se van a valorar en juicio no ha llegado a determinar mi posición inicial? Y por eso debo sustentar un resumen al final llamado alegatos finales de juicio, en donde no es más que el resumen de tanto sesiones deliberadas en este recinto de audiencias. Entonces, siendo así, por ejemplo, vamos a señalar que el alegato oral del fiscal, por ejemplo, que viene a ser el primero que se encuentra en el artículo 387 del Código Procesal Penal. ¿Y qué debe decir un fiscal? En principio, muchos fiscales en la práctica le dan lectura a sus alegatos, o en todo caso se reafirman agregando algo más a sus alegatos iniciales o a lo que ya tienen dentro de la carpeta, dentro del expediente. No debería ser así. Muchos jueces exigen de que no se lea los alegatos finales, y así señala la norma: no leer el escrito del alegato final. En todo caso, debe realizar ciertas notas, ¿no?, que le servirá para refresco de la memoria. Puede utilizar también el juez, en este caso las partes, elementos audiovisuales, ¿no?, mediográficos, a efecto de que pueda sostener su alegato mediante elementos que podrían tener mayor convicción o mayor fuerza de entendimiento nada más. Por ejemplo, utilizar los audios en audiencia, ¿no? Los fiscales primero, vamos a empezar, resaltando las respuestas más favorables de la imputación fiscal. Ejemplo, podemos llevar el audio y video de la cámara de Gesell, si fuese un delito sexual en menor de edad, a efecto de que, además de las actas incorporadas, el audio y video va a ayuda a que el juzgador tenga mayor conexión directa con los elementos, en todo caso, más espirituales que podría denotar de ese video. La percepción será directa, un poco más cercana. Por eso, en la defensa tendría que oponerse a ese video, por ejemplo, ¿no? De todas formas, pero si pasa, pasó. Y otro punto que debe no olvidarse en parte de los fiscales es utilizar la introducción de un esquema, resumen de la acusación, por ejemplo, acreditada. Resulta necesario ante la abundancia de hechos y circunstancias en la naturaleza, por ejemplo, de los delitos, ¿no? De los delitos, en este caso, contra la administración pública, que a veces son muchos expedientes, muchas páginas, ¿no? Mostrar, entonces,
mostrar debilidad en promesa efectuada en el alegato de apertura podría ser fatal. Podría ser fatal. ¿Y cuándo es que se verifica esta debilidad? Cuando un testigo no acude a juicio, por ejemplo. Cuando tu testigo clave, por ejemplo, un testigo muy importante, no puede acudir a juicio por A o B razones. Eso es muy peligroso, porque la credibilidad puede ir disminuyendo, ¿no?, respecto a tus pretensiones iniciales. Además, uno de los pilares que en este tiempo se puede verificar viene a ser la contundencia de la exposición por parte del fiscal. Vamos a hablar primero del fiscal, luego venimos con los temas de los abogados, que además resumido. Además, son tres cosas centrales en las que debemos señalar la acreditación de la acusación, de esa acusación. Por ejemplo, la falacia o insuficiencia de los argumentos, en este caso de la defensa, de los colegas defensa, y la necesidad y proporcionalidad de las consecuencias solicitadas, por ejemplo, la pena, la reparación civil. Aconsejable sería, por ejemplo, centrarse en la acreditación del delito. Está acreditado el delito. Luego la vinculación con el imputado. Posteriormente la individualización, si es que es un caso complejo de varios imputados. Y finalmente las consecuencias accesorias, ¿no? Claro, antes de ello la reparación civil, exigible, ¿no? Motivado también, ¿no? Y si hay un tercero civil responsable, también se tendrá que decir la responsabilidad de este. En todo caso, el trabajo por parte del fiscal en sus alegatos es un poco más numerario, en todo caso, más complejo en tema de posiciones. No obstante, en todo caso, quien salvaguarda los intereses más sagrados en este escenario vendría a ser la parte de la defensa, que está resguardando la libertad, mientras los otros están tratando de empujar al submundo de la cárcel a una persona imputada, ¿no? Cuando se realice la exposición o se hace la representación de los alegatos, se debe dirigirse ante el juez. El juez es quien debe recibir este mensaje. De nada me sirve voltear a los sujetos procesales o al público. No estamos en un sistema de jurados, ni en un sistema norteamericano anglosajón o del common law, en donde podemos caminar por el espacio del juzgado, por el espacio dentro del claustro de la audiencia. Cuidar lo que se dice también es importante. Importa convencer, persuadir. Pero cuidado, que se te pueda ganar unas palabras que pueden quedar en audio y video. Ojo, también pueden servir argumentos para la parte de la defensa. La defensa puede ir anotando, y eso es uno que vamos a señalar también. Mientras los alegatos lo va dirigiendo una parte, yo, como contrario a esa parte, debo ir tomando nota de los puntos más importantes, los puntos que no había incluido dentro de mis alegatos finales. Porque, ojo, la construcción de los alegatos viene conforme va sesionándose el juicio. Sin embargo, dentro de los alegatos finales que emite el juez, el fiscal, la defensa, por ejemplo, debe anotar. Porque quien lidera en todo caso esto viene a ser los fiscales, quien comienza con los alegatos finales, sus conclusiones finales. Y la defensa debe ir anotando y debe ir incluyendo en su alegato algunos puntos en todo caso, y sobre ello dirigirse también, porque podría ser lesivo, podría de repente causar grave lesión a tu teoría del caso. Otro punto que se tiene que tomar en cuenta es utilizar los temas actuales, por ejemplo, sobre el delito. Sobre el delito. Puede ser un tema noticioso, entre otros. Un tema internacional, la trascendencia de ese delito, si es administración pública, hablar sobre la trascendencia, sobre los funcionarios sentenciados, así no sea el caso. Pero
va a repercutir. Esos son los alegatos finales. Es el último mensaje que tienes para darle al juez, después de todas las sesiones de juicio oral. Asimismo, por ejemplo, ser persuasivo, no tan apasionado para los jueces, dependiendo de la personalidad también. Dar apariencia de seguridad y de convencimiento que la conclusión del juicio será, ojo, una sentencia condenatoria. El fiscal debe estar centrado, el fiscal prácticamente debe estar convencido. Es como si él lo va a decidir, pero le va a dar la posta a que lo resuelva el juez. Como hablamos al inicio, quien va a resolver la proposición de las partes es el juez. Y justamente la decisión del juez no es más que la verdad de una de las partes. Asimismo, el fiscal debe cuidar no dirigirse a los jueces, exigiendo de manera imperativa que deben emitir sentencia. Sino tan solo debe señalar de que tal persona es culpable, porque se ha probado su culpabilidad. No puede decir, por ejemplo, usted debe condenarlo. No. Merece la pena. Hacer ver también que el juez, que la defensa, por ejemplo, no ha presentado ningún medio probatorio de defensa ante las imputaciones del Ministerio Público, generalizando, por ejemplo, el hecho de no presentar medios probatorios y que su defensa solo se ha centrado en los medios probatorios del Ministerio Público. Luego hablaremos de la parte de la defensa para rebatir esto. En nuestro sistema acusatorio moderno, con ciertos rasgos adversariales del año 2004, nos permite a las partes, haciendo un resumen sobre lo anterior, presentar nuestras pruebas, parte y contraparte, incorporar un elemento probatorio, ofrecer elementos probatorios en juicio. Para ello está diversos institutos jurídicos en nuestro catálogo procesal que debemos exhaustivamente observar cuando vamos a juicio, antes de juicio, durante la investigación preparatoria. Un abogado responsable debe estar encriptando datos desde el inicio del proceso para su alegato final. Adelantarse el argumento, por ejemplo, en caso de los fiscales, adelantarse al argumento de la defensa, por ejemplo, sobre la presunción de inocencia. ¿Por qué podemos señalar como adelantamiento a la defensa? Porque la defensa será quien luego va a alegar en sus alegatos finales y invocará sobre la presunción de inocencia. Expresar, por ejemplo, a los fiscales que se han actuado medios probatorios suficientes que acreditan la responsabilidad penal del acusado. Y detallará lo más resaltante. Especialmente resaltar el historial delictivo del acusado, incidiendo, por ejemplo, que es un modus de vivienda, un modo de vida. Esto de alguna manera va a denotar cierta inquietud positivo en parte del juzgador. Si bien existen principios, ¿no?, de prohibiciones, por ejemplo, de ya tener una concepción de doble incriminación al imputado. No obstante, en la mente del juez se viene inmediatamente un sujeto habitual, un modus operandi de este sujeto. Es así. Otro punto especialmente es resaltar la historia delictiva, como ya he señalado. Pero historia delictivo, si estamos ante, por ejemplo, un proceso sobre robo agravado y la persona, por ejemplo, tiene otro delito, no el mismo delito, no sería un reincidente. Un habitual viene a ser personas que cometen distintos delitos. También sirve. Hasta sirven casos archivados. Invocarlos sirven. Deja que la defensa refute. Si la defensa no refuta, si la defensa no toma nota, habrás logrado en el juzgador la verificación por parte de este magistrado ciertas características que denotan que debe ser sujeto pasible de punición.
Variar el tono de voz por parte del juez, del fiscal. El uso de las palabras comunes, oraciones sencillas, explicando brevemente, por ejemplo, los términos complejos. No sabemos el escenario en donde podemos estar en una audiencia, tanto abogados como fiscales, y podemos encontrar jueces cansados. Entonces hay que hacerle más fácil. El abogado tiene la facilidad de desmembrar las palabras, de cambiar, en todo caso, los significados, lo más sencillos. De los complejos tenemos que resumirlo ya, viendo el tiempo, la hora que estamos en la audiencia. El uso de temas, por ejemplo, autopreguntas teóricas y de analogías y anécdotas es necesario. Muchos expertos en litigación oral, ¿no? Colegas, he escuchado señalar esto, ¿no? Por ejemplo, algunas analogías y anécdotas, incluso algunas frases es necesario. Evitar el histrionismo, por ejemplo, es una de las recomendaciones. Los medios probatorios actuados, agruparlos en temas o contenido probado y análisis de las normas legales. Debo tener un resumen de ellos para poderlos transmitir al juzgador de manera mucho más fácil. En estos delitos, por ejemplo, en los delitos, por ejemplo, que puedo llevar al juzgador, debo tener como elemento accesorio tanto también temas doctrinales, jurisprudenciales, a efecto de apoyarme rápidamente, ¿no? Por ejemplo, la defensa expondrá debilidades de la prueba actuada. A veces es difícil señalar respecto al actuado, ¿no? O en algunos distritos judiciales, ¿no? Pero si incide, el abogado siempre la defensa siempre incidirá en la presunción de inocencia de su defendido, que es un buen ciudadano, entre otros aspectos. Entonces, eso le puede llevar a una contradicción que el fiscal debe estar también atento. Y bueno, debe concluir su alegato el fiscal, el órgano encargado de la persecución, exponiendo sus conclusiones de modo concreto, ¿no? Se ha acreditado el delito y la responsabilidad penal del acusado, ¿no? Y también la responsabilidad civil, y de ser el caso, la responsabilidad del tercero civil y la pena que se va a solicitar, las consecuencias accesorias y la reparación civil. Eso también se le debe volver a recalcar. El aumento o la disminución de pena y la reparación civil que contemplada en el artículo, por ejemplo, 387, de inciso numeral segundo, nuevas razones pueden variar lo solicitado en la acusación escrita. También podría invocarlo. Debe estar sustentada de acuerdo a la norma. Y la imposición de una medida de seguridad, ¿no? Contemplada en el artículo 387, numeral segundo del Código Procesal Penal. Mérito de prueba actuada en juicio, si hubo debate contradictorio. Además, debe haber una corrección de la acusación. Eso está contemplado en el artículo 387, numeral tercero del Código Procesal Penal, de errores materiales simples o concluir circunstancias. Que no modifique esencialmente la imputación, que no sea una acusación complementaria, por ejemplo, ¿no? El retiro de la acusación, en el artículo, encontramos en el artículo 387, numeral 4, por ejemplo. En juicio los cargos han sido enervados. La acusación fue objeto, por ejemplo, de un control en etapa intermedia, la defensa ofreció medio probatorio para actuar en juicio. También se puede invocar. Nuevos medios probatorios. Base legal tenemos el artículo 373.1 del Código Procesal Penal. Reiterar ofrecimiento de medios probatorios inadmitidos en la audiencia de control. Eso debe invocarse. La prueba de oficio del artículo 385. En fin. Entonces, después que habla el fiscal, los alegatos finales de parte del fiscal, vienen los alegatos por parte de la parte civil, ¿no? La parte civil podrá hablar podría tocar temas referidos a la calificación jurídica del delito,
¿Podrá hablar de pena? Aquí hay un dilema que se ha podido percibir en muchas audiencias, ¿no? En la parte civil solicitando pena más alta, por ejemplo, o discrepando la impunidad. En la parte civil solo debe referirse a los agravios, a la parte pasiva del delito, o sea, al agraviado, ¿no? Debe esclarecer los hechos delictuosos para la imputación de la responsabilidad civil. Responsabilidad civil solamente. En el recurso de nulidad, por ejemplo, en Lima Norte, sobre el caso lesiones graves, en el caso, no recuerdo, esta conductora de televisión hoy, la sala penal permanente, por ejemplo, en la Corte Suprema, declara improcedente porque había hecho referencias a temas de imputación, o sea, temas de responsabilidad penal. Esa atribución solo le corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, hay cierta parte de la doctrina extranjera que manifiesta de que la responsabilidad civil también involucra una doble arista, por ejemplo, ¿no? Uno es el ámbito de la justicia propiamente. La justicia involucra que la persona que me ha lesionado, además de retribuirme civilmente, debe ser condenado, debe pagar la pena que está normada. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico penal, eso muchos jueces a veces no lo permiten alegar a la parte civil, ¿no? En fin, el derecho a la reparación de su defendido es vital. Eso es el alegato más importante, el comentario más importante por parte de la parte civil. La cuantía que estima en el monto de indemnización y debe ser sustentada de acuerdo también a la situación que haya meritado tal solicitud. Y la restitución del bien o el pago de su valor en todo caso, ¿no? El tema se ha lesionado al bien. Debe haber ofrecido, por ejemplo, el trámite en etapa intermedia, ¿no? Actuado en etapa de juzgamiento, medios probatorios que sustenten sus alegatos, ¿no? Porque si no ha sido incorporado en la etapa intermedia, no podrá solicitar nada, pues, ¿no? En todo caso, el fiscal realiza esa labor. En fin, vamos, el abogado de tercero civil, el artículo 389 también lo ha normado el Código Procesal Penal, ¿no? La parte del tercero civil puede negar la existencia, por ejemplo, del hecho delictivo. Él sí puede negar atribuido al acusado, ¿no? En la etapa intermedia también puede solicitar incluso un sobreseimiento. El artículo 350, literal D, es la base normativa. Refutar la existencia de la responsabilidad solidaria, por ejemplo, el artículo 1981 del Código Civil puede invocar dicho sujeto, cuestionar la magnitud del daño causado. Está señalando de que el daño causado es demasiado grande, puede decir que no, que era así, que era menos, solicita la gradualidad en base a sustento objetivo, en todo caso, y cuestionar el monto de la indemnización solicitada como consecuencia del cuestionamiento de la magnitud del daño causado, por ejemplo, ¿no? Además, la defensa del acusado expondrá, por ejemplo, promesas probatorias incumplidas por el Ministerio Público, ¿no? O sea, la defensa del tercero civil puede también cuestionar las promesas que ha realizado el Ministerio Público en su acusación, en sus alegatos iniciales. Bien, el alegato del abogado defensor, voy a resumirlo, chiquito nada más, eso creo que todos los abogados que litigamos, en todo caso, tenemos ese conocimiento. No obstante, vamos a hacer un programa solo para los alegatos especialmente detallados del abogado defensor. Los alegatos del abogado defensor se encuentran consagrados en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 390. En el artículo 390, el abogado
debe realizar su sustento fáctico jurídico respecto a la inocencia de su cliente. Esto analizando los argumentos de la imputación, elementos, circunstancias del delito, la responsabilidad penal, grado de participación que se atribuye a su patrocinado. ¿Qué significa esto? Que lo estamos extrayendo de la acusación fiscal. O sea, nosotros somos lo antagónico al fiscal. La pena y la reparación civil solicitadas también deben ser rebatidas. Si es, por ejemplo, si se niega el delito, si la posición, obviamente que la posición de la defensa es negar, rebatir, cuestionar, prácticamente minimizar la imputación fiscal, la acusación fiscal, orientadas a una condena, a una pena y a un pago de reparación civil y elementos accesorios, para el abogado va a ser poco sustancial referirse al tema de la reparación civil, a menos que acepte el delito o a menos también que podría realizar ahí por cierta importancia de acuerdo al caso concreto. No obstante, si no hay delito, debemos entender de que no habría reparación civil, a menos que lo ejercite mediante una acción civil, que también es posible. Hay muchas casaciones ejecutorias respecto a que no necesariamente, si cuando se absuelve, se eliminan los efectos de la pretensión civil por parte del sujeto pasivo del delito o del agraviado. Defensa, en cuanto a la defensa técnica del acusado jamás debe ser dubitativo. Si se le exige al fiscal no ser dubitativo, al abogado 10 veces se le debe exigir que no sea dubitativo. El juez percibirá dicha cualidad y esa cualidad puede ser fulminante, determinante al momento de emitir. El abogado defensor en su alegato debe estar atento a lo que ha señalado la parte del ente acusador, de la persecución, haber tomado nota e incorporar a sus alegatos ya traídos a juicio, incorporar los nuevos datos, porque no vas a tener otro momento, no vas a poder tener otro momento. El momento de los alegatos finales no es más que el resumen de lo que has alegado, no es más que el resumen del interrogatorio, del contrainterrogatorio de los órganos de prueba, de los testigos, de los peritos. No es más que el resumen de las preguntas realizadas por parte de los magistrados. Entonces, recojo lo que señala, por ejemplo, nuestro gran amigo Juan Carlos Portugal Sánchez, que se debe ir escuchando, que se debe ir recopilando los datos de las sesiones de juicio oral, del momento de los interrogatorios, o en todo caso podemos ir del examen, del contraexamen realizados, pensando para los alegatos finales. Y las pruebas que no han sido aceptadas, por ejemplo, en juicio, no han sido incorporadas, pueden ser alegadas. Entonces, los alegatos finales como tal no es más que el resumen del proceso, de dos posiciones, del acusador y del defensor. El defensor, a quien recae la responsabilidad de probar, de haber probado en juicio su posición. Pero a quien le corresponde probar es al Ministerio Público, quien tiene el deber de la carga de la prueba. El abogado en este modelo también no es que tenemos el deber de la carga de la prueba, pero puede aportar. En todo caso, también subjetivamente tenemos el deber de probarlo. O en todo caso, utilizar los elementos probatorios de el Ministerio Público y analizándolo, encauzarlo a que no habrían surtido efecto. No ha logrado su pretensión inicial. Y nosotros, extrayendo de nuestros alegatos iniciales,
Enumeraremos que se ha probado lo que habíamos señalado al inicio. Y rebatiremos que no se ha probado lo que el Ministerio Público había prometido. ¿Cuántos puntos prometió? Prometió esto. ¿Y cuántos cumplió? Para la defensa siempre tiene que ser ningunas cumplió. Ningunas cumplió. Es como se ha señalado, hay que mantener los ojos abiertos, la mente bastante frágil, abierta y sensible a efecto de poder percibir la conducta del parte del juzgador que nos está escuchando, que nos recibe el mensaje, cómo poder graduar o cambiar en ese momento cierta direccionalidad de acuerdo al momento generado. Si ya estás a punto de culminar tus alegatos y te falta bastante, tendrás también que haber previsto ciertos puntos más necesarios, los más importantes, lo que va a causar mayor efecto en parte en lo que concierne a la decisión del juzgador. Muy bien, entonces vamos a concluir con la autodefensa o la defensa del acusado. El artículo 391 del Código Procesal Penal también le da la oportunidad a que el sujeto pasivo del proceso, el acusado, diga, señale, verse y diga lo que en resumen le han imputado, le han acusado, le han atribuido cargo alguno. Al principio del juicio negó los cargos y al concluir debe estar de acuerdo con su abogado y debe señalar de que en sus propias palabras o haberse preparado un poquito debe dirigirse al tribunal con la naturalidad posible, debe expresarse con respeto al tribunal, debe obedecer a la llamada de atención por parte del tribunal o de un juez unipersonal, dependiendo del caso. Entonces, el sujeto pasible del proceso, el acusado, en quien va a recaer toda la fuerza punitiva del Estado a través de una combinación de pena, o de una responsabilidad penal, de una responsabilidad civil y todas sus consecuencias accesorias, debe estar llano a poder transmitir el mensaje. Si es posible, esta persona debe hacer un análisis rápido de toda la situación, a efecto de que si se le pasó algo a su abogado, él pueda complementar. Entonces esa direccionalidad que tenemos con el juez a través de nuestros alegatos, viene a ser el resumen, alegatos finales, no es más que la comprobación de nuestras proposiciones fácticas iniciales. Y con los alegatos finales hemos concluido de que estábamos en lo cierto, tanto fiscal como abogado. En este caso el abogado defensor, los alegatos finales del abogado defensor, como abogado defensor también que soy, deben tener una naturaleza bastante elevada. Considero que los alegatos por parte de los abogados defensores deben estar ligados también dentro de sus proposiciones fácticas a elementos jurídicos, a elementos convencionales, de derechos humanos. Debe hablar de algunos principios, no sobresaturar al magistrado, no sobresaturar de casaciones o de otras jurisprudencias. A veces sobrecargamos a los magistrados. Deben ser los más resaltantes. Los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia tal, cuando dicho caso esté en conexión con nuestro delito, con nuestro caso que defendemos. No podemos hacer un análisis de todos los casos cuando solamente nos han dado 20 minutos para sus alegatos finales. Bien, estimados amigos, muy agradecido por su atención. Esperemos tener una próxima oportunidad a efecto de poder seguir tocando con apasionamiento, con cariño y con amor temas muy relevantes que son para nuestro trabajo diario, nuestro sustento diario en lo que viene a representar tanto en la defensa de los imputados como abogados libres en ejercicio y también en nuestro trabajo
en los trabajos de los fiscales, ¿no? De los operadores de la justicia que viene a ser el fiscal, y también a los magistrados que tienen una tarea denodada, es un esfuerzo enorme que ellos también realizan, y como he señalado, son humanos y tienen ciertos perfiles filosóficos que hay que ir conociendo los sujetos que tenemos que entregarle un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias.